Estimados estudiantes, buenos días. Como habíamos acordado, vamos a hacer el nuevo laboratorio virtual. En esta ocasión, el tema es destilación simple. La destilación es un proceso físico por el cual las sustancias líquidas se vaporizan y luego se condensan, es decir, se convierten del estado líquido al estado gaseoso y luego nuevamente se reobtienen del estado gaseoso al estado líquido. En ese proceso, como los puntos de ebullición de las sustancias son diferentes, entonces se produce una separación. Eh, los líquidos, al tener diferentes puntos de ebullición, es decir, diferentes presiones de vapor, se pueden separar de esta manera. Normalmente una mezcla de líquidos volátiles o sustancias simplemente volátiles. El momento que las calentamos va a subir su temperatura hasta detenerse en el punto de ebullición del más volátil, es decir, un punto de ebullición más bajo. Una vez que se ha volatilizado, se ha convertido en gas todo ese componente, entonces seguirá aumentando la temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición del otro de los componentes, del siguiente de los componentes, es decir, a medida que vayamos reduciendo su volatilidad, aumentando su punto de ebullición, nuevamente se detiene y de esa manera se separa. Y este tipo de destilación se llama destilación simple. Sin embargo, algunas sustancias eh, volátiles tienen puntos de ebullición muy cercanos y cuando tienen puntos de ebullición muy cercanos no se separan realmente estos componentes y por eso hay que hacer una destilación denominada destilación fraccionada. Eso se hace en una torre de destilación, ya no una destilación simple. En todo caso, nosotros vamos a hacer esta destilación simple. Recordemos adicionalmente que algunas componentes pueden no ser volátiles y por tanto, si no son volátiles, no van a convertirse eh, al menos a las temperaturas que se manejan, en vapor y posteriormente tampoco se podrán condensar. Ese es un ejemplo cuando tenemos agua-sal. El agua es el que se volatiliza, se bulle cuando está a presión atmosférica a 100 grados centígrados, en tanto que la sal se va quedando en el fondo porque es una sustancia no volátil. Bueno, sin más comentarios en esto, pasemos ya al procedimiento mismo de la práctica. Recuerden que tenemos la introducción que va a servir de guía para que ustedes puedan elaborar su introducción. Entonces dice, obtenga un matraz de balón desde el menú de equipos. Aquí tenemos un matraz que podemos seleccionar simplemente. A ver, listo. Aquí está el matraz. Ya tenemos nuestro matraz. Luego dice, agregue 100 mililitros de la mezcla de líquidos a separar, utilizando la opción reactivo del menú reactivos. Bueno, podemos ponernos sobre el balón también, clic en el botón derecho y aquí también aparece agregar reactivo y está la mezcla de líquidos. De esta mezcla de líquidos dice que agreguemos 100 mililitros, entonces aquí eh, digitamos o escogemos el valor de 100 mililitros y noten que ya se torna blanco en la parte del matraz, lo que quiere decir que ya tenemos nuestros 100 mililitros de la mezcla de líquidos. Armar el equipo de destilación colocando primeramente la cabeza de destilación al matraz. Para esto seleccione el matraz, bueno, pongámosle aquí el matraz y de un clic con el botón derecho del ratón, aquí está el botón derecho del ratón, sobre él dice del menú emergente seleccione cabeza de destilación, y miren que enseguida apareció este aditamento. Este aditamento tiene un dispositivo para colocar el termómetro y medir la temperatura. Al momento esa temperatura se registra como 20 grados centígrados y
tiene un tubo lateral que es donde vamos a conectar posteriormente el refrigerante. Dice, si en el mismo proceso acople el condensador, entonces vamos a, veamos si es que aquí mismo se acopla el condensador. No, aquí solamente están propiedades, entonces vamos a ver en equipo, buscamos condensador, probetas, pipetas, tubo de ensayo, busquemos un condensador de aquí del equipo. Tengo problemas con el mouse, pero ya vamos a buscarlo. No sé si hay un equipo térmico, mechero Bunsen, baño de hielo. Vamos a necesitar un mechero también. Y una vez podríamos utilizar, pero también podemos utilizar una plancha de calentamiento. Luego vamos a ver qué es lo que nos pide. Pero no lo encuentro al condensador. Veamos si es que poniendo sobre el balón aparece. Sí, aquí sobre el balón aparece el condensador. Y ya está el condensador. Aquí se me duplicó el balón, lo voy a eliminar simplemente. Eliminar. ¿Veis más? Eliminar, ya está. Muy bien. Entonces, ya tenemos acoplado el condensador. Y también dice cola de destilación. Veamos si es que está aquí. No, aquí está solo las propiedades. Veamos si aquí mismo un balón. Sí, aquí está un codo de destilación. Aquí está el codo de destilación. Muy bien. Luego dice obtenga una probeta de 100 mililitros desde el menú equipo. Vamos al menú equipo. Vamos a probetas de 100 ml. Listo, ya tenemos nuestra probeta de 100 mililitros. Bien, y lo colocamos debajo del codo para que se llene justamente aquí lo que vayamos a destilar, lo que tengamos por destilar. Subamos un poquito más quizás el equipo de destilación. Noten por favor, aquí estamos armando el equipo. Estamos armando el equipo. Eso significa que este dibujito sí deberemos hacerlo en nuestro informe. Bueno, luego dice, ya colocamos todo eso, 100 mililitros. Bien, ahora comience a calentar, pero nos falta la plancha de calentamiento. Vamos a ver una parrilla de calentamiento, que esta es nuestra parrilla de calentamiento. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a calentar. Dice, coloque la parrilla debajo del matraz con el botón derecho del ratón. De un clic sobre la parrilla y seleccione el nivel 4. A ver, vamos a ponerle el nivel 4 para que ya. Dice que con el botón derecho. Nivel 4 es la temperatura. Noten que ya se puso en 4, en valor de 4. Eso significa que pronto tendremos un calentamiento. Bien, vamos a ver qué más. Dice, observe cómo comienza a subir la temperatura. Acá arriba observamos que estaba en 20. Ahora ya llevamos 30 grados centígrados. ¿Ok? Al llegar a la temperatura de ebullición del componente más volátil, la temperatura dejará de aumentar. Vamos a ver, todavía sube, 35, 36 y empezará a evaporar el destilado. Note que ya se empiezan a formar burbujitas, significa que estamos muy cerca del punto de ebullición, es decir, que se detenga la temperatura en la parte superior. Ya llevamos 42 grados centígrados, 44, 45, más burbujitas abajo, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56 y se quedó en 56. Y noten que empezó a bajar, a gotear en, en el codo. Se observa que ya está goteando sobre el- la probeta y la probeta se empieza a llenar. Ya vamos por 5 mililitros de llenado y la temperatura sigue sin variar en 56 grados. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que todo el componente más volátil, es decir, el que tiene la temperatura de 56 grados centígrados como punto de ebullición, termine de destilarse. Mientras tanto, veamos un poco lo que nos dice aquí. Dice que registra la temperatura, en este caso la temperatura que hay que registrar es el valor de 56 grados centígrados. Luego dice, continúe calentando hasta que comience a subir nuevamente la temperatura. Este incremento indica que se ha evaporado por completo el componente más volátil. En este momento apague la parrilla. Continúe calentando hasta que comience a subir nuevamente la temperatura. Este incremento indica que se ha evaporado por completo el componente más volátil. En este momento apague la parrilla mediante el menú emergente. Se presenta haciendo un clic derecho sobre la parrilla y espere a que deje de gotear el condensado. O sea, ya vamos a obtener solamente el más volátil, nada más de esta mezcla. Vamos a lograr que se evapore solamente el más condensado, que está a 56 grados. Entonces debemos estar atentos cuando empiece a ascender la temperatura. Noten que ya llevamos 30 mililitros de condensado, es decir, vamos recogiendo el líquido más volátil. Entonces apagamos apenas empieza a subir, apagamos y cambiamos por otra probeta. Para comenzar a recolectar la segunda fracción, es decir, el segundo componente más volátil. Continúa en 56. Tenemos que ya van por 40. Ya empezó a subir, entonces podríamos incluso retirar. Ya, con todo, pongámosle a apagar. Ponemos a apagar. Volvemos a poner la parrilla, pero ya apagada. Noten que todavía sigue destilando. Esto va a ocurrir hasta que salgan las últimas burbujas, pero ya la temperatura ya empezó a ascender. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos aquí, podemos registrar el valor. Vamos a ver otra probeta. Vamos a equipo y vemos probeta. Vemos otra probeta de 100 mililitros. La volvemos a colocar. Y noten que ya bajó nuevamente a 56, pero vamos a volverla a encender. Este nivel 4. Para seguir destilando ya el nuevo componente. $61, sigue elevándose 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Note que así 75, 76. Se debe continuar con las diferentes componentes, es decir, estamos obteniendo ya el segundo componente. Noten que ya es a 78 el segundo componente. Y ya está, se detuvo y empieza a gotear y nosotros estamos recogiendo el volumen del segundo componente. Igualmente podemos hacer para una tercera fracción, registrando las temperaturas de ebullición. Dice que al finalizar con la última fracción, puede verse la composición de cada fracción haciendo un clic derecho sobre cada probeta
y seleccionando las propiedades del menú emergente. Es decir, aquí lo vemos, está más o menos cerca de 43, 44 mililitros esta fracción. Entonces nosotros podríamos, haciendo clic derecho, vemos en propiedades en la probeta y observamos que cuáles han sido los volúmenes, sobre todo aquí está en cuestión de moles, pero aquí está 42.72, es el número 1, tiene un pH de 7, tiene una temperatura de 20 grados, ya está frío, y esa es la composición. Entonces se entiende que la mezcla es la que está aquí, todo esto es la mezcla. No sé si en rótulo tendría que ponerle, le vamos a poner 1 simplemente, pero se podría poner justamente en la sustancia que se está destilando. ¿Sí? 78, algo pasó. Creo que se detuvo el momento que... Eso, sí, correcto. El momento que estábamos mirando esas propiedades, se detuvo el sistema de destilación para que nos permita mirar. Recuerdo que aquí también se podía haber mirado qué ocurre con la temperatura. No sé si es en la siguiente, pero vamos a terminar de obtener estas fracciones y después recuerden que la mezcla que pusimos originalmente eran 100 ml y hasta ahora hemos recogido algo más de 40 de la primera fracción del primer líquido. Ahora vamos a ver cuánto sale del segundo. La diferencia nos saldrá del tercero, pero vamos a esperar incluso a que empiece el tercero. Se puede llegar hasta que alcance la sequedad, es decir, obtener sumados los 100 mililitros, y de esa manera nos dan los porcentajes que nosotros habíamos visto en la composición de esa mezcla líquida. 78 continúa, no hay ascenso, no hay ascenso. Y me parecía que acá había como ver una cuestión gráfica, pero necesito ver si me sale qué es. Ah, no, esa es la parte de las conclusiones nada más. Pero había una forma de observar gráficamente lo que está ocurriendo. Una versión de demostración dice. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos a que hierva el segundo componente, es decir, ya tenemos un primer componente, vamos a ver el segundo componente. Creo que vamos nuevamente a propiedades, a ver si le ponemos el número 1, el rótulo de 1 aquí. Sí. Entonces ese 1 es el primer componente. Entonces ya está rotulado. Cuando obtengamos este siguiente le vamos a poner una rotulación de 2, y otro podemos poner una rotulación de 3. Luego podríamos identificar solamente por los puntos de ebullición cuáles son las sustancias que tenemos allí. Pero también recuerden que en los porcentajes podríamos encontrarlo. Ahora, los porcentajes que estaban indicados aquí en las propiedades era básicamente en moles. Entonces, eso varía probablemente de lo que serían los porcentajes en masa. Nosotros aquí, perdón, en volumen. Nosotros aquí tenemos en volúmenes. Bueno, pero aproximadamente podríamos pensar que podemos tener estas sustancias. De todas maneras, los volúmenes, si nosotros transformaríamos con la densidad de cada uno de ellos, de cada una de esas sustancias, transformamos los volúmenes a masa y luego esas masas, con sus masas moleculares, los transformamos a moles. Entonces,
nosotros podríamos sumar todas las moles y al dividir cada una de las moles para las moles totales, entonces nosotros obtendríamos esos porcentajes molares. Bien, pero terminemos la destilación del segundo componente. Hasta ahora no se produce elevación, 78 grados centígrados. Recuerden que el primer componente se destiló a 56 grados centígrados. Veamos qué pasa. Toma algún tiempo hacer esto, pero noten que ya se están agotando los 100 mililitros. Entonces debemos estar a punto de terminar, a menos que esta mezcla no haya tenido 3 componentes, sino solamente 2 componentes. 43 más o menos en mililitros, era 42,9, algo así, se nos pasó un poquito quizás. Y esta otra era vamos ya cerca de 40. Entonces tenemos una pequeña cantidad. Vamos a estar listos para hacer clic con el botón derecho y apagar la parrilla para cambiar nuevamente de probeta. Continúa en 78, no hay elevación más de la temperatura. Noten que se está quedando el balón seco. Esto en un laboratorio físico hay que cuidar un poquito. Igualmente podemos llegar a sequedad, pero si continuamos calentándolo ya seco, una vez seco, podría llegar de pronto a romperse el balón, desquebrajarse el balón, trizarse. Y eso no sería bueno que ocurra. En todo caso, hay que estar atento ya en la parte final en sí para saber cuándo terminar con ese calentamiento. Aquí seguimos calentando, ya pasó más de 40. Se me hace que realmente aquí no tenemos más que los dos líquidos en esa mezcla. Aparentemente lo que dice la instrucción es ahí. No, ya estuvo aquí. Ya subió a 79, entonces ponemos a apagar. Noten que incluso ya se nos elevó a 81 y nos salen unos últimos cantidades. Ya, ya empezó nuevamente a bajar. Entonces vamos a recoger lo último para que todavía siga goteando. Es hasta que se vaya enfriando estos vapores que ya se generaron. Tenemos que ver que ya no haya burbujas, ya no hay burbujas. Bueno, todavía hay un poquito, pero ya es muy poco. Realmente ya podríamos retirar, noten que ya no hay goteo. Entonces podríamos retirar y cambiar por otra probeta para el tercer componente. Vamos a equipo, vamos a probetas, escogemos 100 mililitros de la probeta. Y aquí tenemos nuestra probeta. Volvemos a encender en el nivel 4 el calentador. Noten cómo se eleva 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83 grados, 84, 85. Sigue aumentando. 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96. Me temo que si es agua va a detenerse en 100. 100, no, sigue subiendo, pero continúa destilando. Se detuvo en 102. Sí, posiblemente es agua mismo. En 102 grados centígrados, noten que sigue destilando, y eso es lo que vamos a hacer, recoger las últimas cantidades. Valdría la pena también rotularle con el número 2. Rotularle con el número 2. Ponemos en propiedades del segundo. Y vamos a rotular con el número 2. Ajá.
Este se ve que se obtuvo como 50 mililitros. El anterior fue algo más de 40, en este tuvimos 50. O agregamos 100, entonces este último tercero en realidad va a destilarse muy poco. Es decir, la diferencia de 50 y 43 vamos a obtener más o menos unos 7 mililitros. 6, 7 mililitros. Al momento vamos destilando 2 mililitros y sigue cayendo. Note que casi se ve seco ya el balón. Esto, como dije en el laboratorio físico, hay que cuidar mucho en esta parte final para que de pronto no se vaya a quebrar el balón o producir algún daño en el sistema, en el equipo de destilación. Está muy próximo, creo. Ya llevamos unos 4 mililitros. Va batiendo hasta llegar a los 7. Estimo que 7 mililitros. Estamos acercándonos a los 5 mililitros. Cerca de los 5 mililitros. La temperatura está un poco empezando a elevarse. Estaba en 102 normalmente, ahora está en 103. Sigue cayendo. Prácticamente ya tendríamos los 5 mililitros. Entiendo que unos 1 o 2 mililitros más para seguir cayendo en esta destilación. Bueno, creo que ustedes podían terminarlo realmente recogiendo todo esto. Eh, y yo simplemente quiero mostrarles para ver cómo nos sale ya. Voy a apagar este. Sigue todavía goteando un poco. Vamos a esperar a que deje de gotear, deje de caer. Y vamos a ver entonces en las propiedades cuánto mismo reunimos de cada uno. En la realidad podría haber cierto escape por la parte de los corchos, o, es decir, en las uniones, de algo de vapor, muy poquito de vapor, pero que no completen exactamente los 100 mililitros, un poco menos. Eso sería un laboratorio físico. Veamos qué va a ocurrir entonces acá. Bien, creo que se detuvo, ya no se ve más goteo. Esto vamos a ubicarle como el 3. Propiedades. Vamos a ponerle 3. Entonces, agua, tal como nosotros lo habíamos intuido, 0,32 moles, 5,79 gramos, un volumen de 5,79, casi 6 mililitros, lo que nosotros habíamos pensado. En este segundo, las propiedades, o sea, este sería el tercero, perdón. En el segundo, había 6,61 de agua, que es lo original que había en la mezcla, y 34,27 gramos eh, en este caso es de etanol. La fórmula es del etanol. Noten que en volumen corresponde a 43,44 y 6,61, lo que nos da un total casi de 50 mililitros. Es decir, no sale puro
etanol. Sin embargo, hay una gran concentración del etanol. Nos sale una mezcla de etanol y agua. Una pequeña cantidad de agua siempre es arrastrada en este proceso de destilación. Y eso es lo que nos muestra aquí, que en total suma un volumen casi de 50, que es lo que nosotros podemos observar en esta probeta. Y en la primera, vamos a la parte de las propiedades, se puede observar que es una mezcla de los tres, donde claro, el más volátil debe estar en mayor cantidad, en este caso 32,36 mililitros es de acetona, propanona, un compuesto orgánico, 8,10 de etanol, mililitros y 2,25 de agua. Esto nos da un total o aproximado de 40,46, 48,51 más o menos mililitros. A ver, 38, 32 y 8, 40, 42, 43 mililitros, que es lo que nosotros también habíamos puesto. Muy bien. Aquí pongamos un rótulo de 3. No, si este ya el rótulo de 3. Aunque pudimos haberle puesto agua simplemente. Pues como ustedes ven, es un método de destilación, un método de separación de estos líquidos, desde el más volátil al menos volátil. Y eso es lo que ha ocurrido acá, que no salen puros, siempre arrastran los anteriores, los menos volátiles. Los más volátiles se arrastran un poco con los menos volátiles. Cuando tenemos los resultados, aquí tenemos que registrar las temperaturas de ebullición de cada fracción y decir a qué compuesto pertenece cada punto de ebullición. Donde se detuvo desde el punto de ebullición, hay que indicar a qué compuesto se refiere. Otra de las preguntas es por qué no se obtuvieron destilados puros, y una pregunta, cómo podía purificar cada compuesto obtenido en esta primera destilación, y por qué quedó un residuo sólido en el matraz, en esta parte de aquí. Esta parte blanca que ustedes ven, hay un residuo sólido que quedó. ¿Por qué se dio eso? Tienen que responder esas preguntas y listo. Entonces, eso es, estimados estudiantes. Entonces, no se olviden de elaborar correctamente su informe.